Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Hoy me siento muy satisfecho porque tengo frente a mí a una pareja eugenésica. Lástima que no hayan tenido hijos, porque hubieran salido genios y además personas de lucha por la democracia, los dos. Se trata de Chiqui Vicioso, que ha publicado, bueno, es una escritora prolífica, y su esposo Fidelio Despradel, ya ustedes saben, una larga lucha por la democracia dominicana, ha corrido riesgos de todo tipo. Milagrosamente está vivo, porque muchos de los que combatieron junto a él cayeron. Así es que, pero la invitada hoy es la superioridad conyugal de este matrimonio, que es Chiqui. Así es que ella puso en circulación recientemente esta obra Sereio, bellamente impresa. Oye, qué obra más hermosamente impresa. En Portugal. Sí, y entonces me obsequió Julia de Burgos en Santo Domingo y me aclaró un rumor que estoy seguro que la mayoría de los teleaudientes escucharon o leyeron, que era que por ella habían tenido una rivalidad sempiterna Juan Bosch y Juan Isidro Jiménez Grullón. Entonces, Chiqui me aclaró que no, que eso no fue verdad, que el que tuvo sí relación fue Juan Isidro, pero que el personaje de Hamlet, Otelo, era liberal al lado de él, y entonces tuvo que dejarlo. Bueno. Y Fidelio, abril, 60 años después. Bueno, a la verdad que en Fidelio la valentía fue un defecto. ¿Sabe por qué? Porque yo leí un artículo en Selecciones que decía que la única virtud real era la moderación, que cuando una virtud llega a extremo es defecto, y en él no fue valentía, sino temeridad, porque a veces fue mucho más allá del valor. Volvemos. Vamos a iniciar de inmediato este diálogo con una mujer muy meritoria, que yo no sé cómo Fidelio logró darle la muela para conquistarla, porque tiene una cantidad de títulos y, bueno, de mucho renombre. Yo siempre, cuando hablo con ella, recuerdo a un pariente cercano de ella, Pinky Vicioso, que durante años brillábamos de la escuela primaria superior e íbamos a la Academia de Ballet de Magda Corbett, ahí a ver a las bailarinas. Éramos como 6 los que brillábamos y cada uno estaba enamorado de una. Bueno, vamos a hablar con Chiqui Vicioso de inmediato. Chiqui, la familia Vicioso, en época de Trujillo, por ti he sabido que en esencia fueron víctimas de la tiranía, pese a que varios de sus miembros fueron militares de alto rango. Recuerdo a Juan José cuando yo quise ser piloto militar, y a Danilo, que era marino. O sea, pero tú me dijiste que en esencia fueron víctimas, pese a eso, del régimen tiránico. Sí, mira, mi abuelo, Diodoro Danilo Vicioso, o Juan Antonio Vicioso, fue fundador
del Partido Dominicano. Pero mi papá entró en conflictos con Trujillo cuando en una fiesta él llevó a su mejor amiga, que era una muchacha muy bonita, y Trujillo la mandó a buscar a su mesa. Y mi papá después se atrevió a ir a la mesa a recuperarla. Mi papá había estudiado diplomacia y ya era un escritor conocido, fundamentalmente poeta y músico. Era más conocido como músico que como escritor. Él fue que le enseñó a Blas Carrasco, el papá de Angelita, a tocar, y era muy amigo de Amable Frometa. Y tenían una especie de trío. Mi papá, con esa actuación de mi papá se ganó la malquerencia de Trujillo. Y él le dijo a mi abuelo que lo sacaba de la capital o iba a tener problemas. Y por suerte mi papá consiguió trabajo en la Grenada Company. Como él hablaba inglés, él consiguió trabajo con el presidente de la compañía como su secretario. Y entonces vivía en Manzanillo, en una pensión que se llama Pájaro Lindo, que yo fui a visitar, que todavía existe, increíble pero cierto. Tú sabes que mi papá murió en un accidente de aviación el 8 de agosto del 1955. Y mi abuelo decía que lo habían matado. Esa es una, digamos, afirmación que yo no he podido corroborar. El que sí se sabe que fue asesinado fue tío José. Y ahora, el que era piloto, acabamos su hijo y yo de darle el testimonio al Archivo Nacional, porque la mamá de Tony Vicioso, que así se llama mi primo, le contó que mi tío José cayó en una profunda depresión a partir de la gesta del 59, porque a él era que le tocaba traer los prisioneros y los heridos y tirarlos al mar. Eso que se cuenta de la dictadura de Pinochet y que nos ha arruinado, horrorizado toda la vida, parece que lo inauguró Trujillo aquí con esos prisioneros, y a raíz de ahí mi tío cayó en una depresión profunda y tuvo que internarse en una clínica. El mismo día que salió de la clínica lo mandaron a volar y el avión estalló en el aire. Y cuenta mi primo que la viuda de mi tío decía que las botas de él se encontraron en la parte atrás del avión, en los escombros, lo cual indicaba que él no iba piloteando, es decir, que él iba como prisionero. El trato que le dieron a ella luego en San Isidro fue horroroso. No le permitieron volver a la casa, recuperar las cosas de mi tío. Ella tuvo que salir corriendo del país, irse a los Estados Unidos y dejar a los niños al cuidado de la abuela por varios años. Entonces, eso no es lógico. Si un piloto muere en servicio, ¿verdad? Y no tienen nada contra él, la viuda tiene derecho a un seguro, le garantizan la escolaridad de los niños y el maltrato que ella sufrió, así como la historia de la que yo me enteré por mi primo recientemente, porque él nunca había podido expresarlo. Me indican que sí, que ambos fueron víctimas de la dictadura. En la larga amistad que tengo con Chiqui Vicioso, nuestra invitada de hoy, he notado, al igual que en Fidelio, que como todo lector tenemos algo de psicólogos. Entonces, fíjate, una vez, no sé por qué, el que fue esposo de Angelita, el primero, Esteves, de León Esteves, me llamó y yo le dije, pero qué raro,
y comenzó a predicarme el Evangelio. Yo me quedé atónito. Entonces le dije, mire, ya que yo soy agnóstico, le dije, pero ya que usted me llamó, me gustaría aprovechar la oportunidad, porque yo no dejo de ser periodista ni un segundo, a ver que usted me diga cómo era Trujillo en la intimidad. Y él me dijo, yo le voy a decir algo brevemente, que usted no lo va a creer. Yo vi al jefe, como dijo él, de rodillas, en pantaloncito corto y en chancleta y con un suétercito, con un nieto sobre el lomo, dándole golpes, ¿verdad?, en los glúteos. Caballo, camine más rápido, está muy lento. Entonces yo dije, bueno, y en su obra Memorias de un cortesano en la era de Trujillo, Balaguer relata que descendiendo las escaleras de Palacio, Balaguer traía un ejemplar del periódico El Caribe de ese día, y recuerda, bueno, a lo mejor tú estabas muy joven, que hubo un movimiento para que se rebajara la edad, para que Ramfi pudiera optar por la vicepresidencia. Y entonces Balaguer relata que le dijo, mire, aquí hay un artículo de un señor que se solidariza con esa idea, y que Trujillo, con el rostro conturbado, se volvió y le dijo, y todavía hay gente que cree que Ramfi sirve para algo. O sea que se ve que fue un padre, ¿verdad?, amoroso y un abuelo consentidor, ese sanguinario, quizás uno de los personajes políticos más sanguinarios que da la humanidad. Y mire entonces esa contradicción. Pero Franco era igual con su familia y Pinochet era igual con su familia. Es decir, todos eran familiares. Y tú lo entrevistas a los nietos y los hijos y te lo dicen. Ahí separaba su criminalidad, como es lógico, era su descendencia. Entonces, lo que pasaba fuera de esa casa, no. Yo he conocido hijas de asesinos terribles, vivas y viviendo aquí, que lo que conocieron de sus padres fue que fueron padres amorosísimos, y de ahí que les sea tan difícil aceptar que sus padres eran asesinos. Sí. Bueno, Alvarito Arbelo, mi querido amigo ido a destiempo, repetía una frase muy frecuentemente. Él decía, hay virtud en el malvado y maldad en el virtuoso. Es posible. Somos una mezcla los seres humanos. Sí. Sí. Pero un chin menos de maldad en nosotros. Claro, claro, claro. No llega a exterminar a nadie, tú sabes. Aunque ganas no nos faltan, sí, a veces. Sí. A mí me sorprende que Chiqui, con un nombre muy hermoso, Sherezade, entonces le haya gustado, ¿verdad?, mejor usar el apodo antes que el nombre. Porque a mí cuando era niño me pusieron de apodo de que Puchi, y como hasta los 10 años Puchi, y luego en la escuela primaria y durante todo el trayecto hasta la universidad, Perecito, porque en el 5º curso de primaria había 3 Pérez, y yo era el más chiquito y el más flaco. Entonces el profesor me puso Perecito por eso. Y años después, Ibelice se sorprendía porque se encontraba con uno de esos excondiscípulos míos y le decía, ¿y cómo está Perecito? Bueno, pero en el caso mío, yo no tuve nada que ver con el apodo. Mi mamá me lo puso porque en Santiago, Sherezade siempre fue un motivo de broma
en la escuela y me hacían la vida imposible. Leche condensada. Porque no sabían escribirlo, lo más probable. No, porque ni conocían tampoco el origen del nombre ni la música de Rimsky-Korsakov, que fue lo que llevó a mi papá a ponerme ese nombre. Tanto mi hermano como yo fuimos víctimas del mismo flagelo intelectual, porque mi papá le puso a mi hermano Rainer María Rilke, vicioso. Entonces, que quién se llamaba María en los años 50 en Santiago, no tenían ni idea de quién era Rilke, ¿tú entiendes? Y entonces le hicieron también la vida imposible. Y mami dijo un día, desde ahora te vas a llamar Juan. Y a mí me dijo, desde ahora te vas a llamar Chiqui. Entonces el Chiqui origina ahí en lo que llaman el bullying que nos hacían en la escuela. Sí. Hay muchos nombres, tanto masculinos como femeninos, que por un error en la declaración, ¿verdad? Se escriben de manera incorrecta. Además, hay a veces nombres que se escriben de dos maneras y las dos son correctas. Por ejemplo, Mónica con K o con C y Yudelka con C o con K también. Exacto. Exacto. Bueno, Chiqui, mira, ¿a qué tú atribuyes el hecho de que siendo una luchadora en varios coliseos, vamos a decir así, en la política, tú no has tenido nunca una militancia partidista? No la he tenido, pero tú sabes que fui candidata a la vicepresidencia por Alianza País, aunque fue un pedido que acepté porque me lo hizo Aura Celeste Fernández, que es la esposa de Guillermo, que es muy amiga mía. Entonces, y Fidelio fue candidato y fue diputado también, y estoy seguro de que él no fue militante, sino que la resiedumbre de su nombre político por sus luchas fue que determinó, ¿verdad?, esa inscripción. No, lo que pasa es que Fidelio es fundador de Alianza País. Antes Fidelio tenía otra organización que es de donde surge Alianza. Entonces Fidelio sí es un fundador y yo diría que quizás la persona más respetada de esa organización precisamente por su trayectoria, ¿no?, política como secretario de organización del 14 de junio, cuando apenas era un mozalbete, porque ahora lo son, los muchachos de ahora no son hombres en relación con lo que eran los hombres de ese periodo. Ya a los 20 años ellos estaban jugando la vida y a esa edad ya Fidelio era secretario de organización de la organización más importante en la historia del país, política y masiva. Pero si tú piensas que Manolo murió a los 33 años, entonces tú te das cuenta que para esa generación la juventud era otra cosa y era realmente juventud. Ahora tú tienes manganzones de 35 que todavía no asumen la vida y tú dices, cónchole, ¿y dónde está la hombría y el carácter y lo que tú has definido como osadía o valentía? Vamos a hacer una breve pausa recordándoles que este programa se transmite domingo de 9 a 10 de la noche a través tanto de Claro como de Altiz. Y si usted no puede verlo en YouTube, por los siglos de los siglos, amén, puede verlo. Seguimos este interesante diálogo, aunque decir que un diálogo con Chiqui Vicioso es interesante, es pleonasmo, es redundancia. Se debe partir de esa premisa. Chiqui, tú, por ejemplo, que eres
socióloga, que eres también, ¿verdad? Tienes la característica de periodista y de escritora. La pregunta es, de esas vertientes de tu personalidad, de tus conocimientos, ¿cuál es la favorita? Yo diría que la de escritora, porque esa es la que se manifiesta en el periodismo y en mi vida pública. Sí, sobre todo la poesía. Tú has cultivado poesía y buena poesía, que es quizás de los géneros literarios el más difícil de ejercer con calidad y con permanencia. Muchas gracias. Sí, pero también el ensayo, que yo me declaro incompetente para escribir cualquier ensayo. Yo recuerdo que fui muy lector de un escritor español, Azorín, escribía con, ¿verdad?, ese seudónimo, y entonces le expliqué a mi buen amigo Pedro Vergés por qué a mí me gustaba Azorín, y él me dijo, pero escribe un ensayo sobre eso. Y yo le dije, mira, yo me declaro incompetente para escribir un ensayo. Sin embargo, tú has escrito muchos ensayos y todos yo los he leído con interés, porque has unido solidez conceptual con amenidad, que es difícil. Mira, yo creo que le debo eso a mi educación universitaria en los Estados Unidos. Aquí los graduandos de la UAS hacen una tesis al final de sus estudios, pero en Estados Unidos cada curso te exige una tesis. Esa es una. Dos, la disciplina del inglés es muy precisa, y entonces cuando te piden una tesis o un ensayo al final de cada curso, ellos te corrigen también el estilo. Nosotros somos muy barrocos por la cultura que heredamos. Divagamos mucho, repetimos mucho y somos innecesariamente, ¿cómo te diría yo? Barrocos es la palabra. Y entonces el inglés te enseña a ser sintético, claro. Y si a eso le añades la poesía, pues entonces tienes digamos que una disciplina que te permite escribir ensayos con precisión. Si a eso le añades que, por ejemplo, el hoy, Areíto, que es donde yo escribo, te da un número exacto de palabras, 1200 palabras, y que no te puedes pasar en 1205, porque son muy disciplinados en eso. Eso también ayuda, como ayuda el hecho de que yo tengo en el Nacional solo 448 palabras, y eso me obliga a un ejercicio de síntesis y organización que es muy necesaria en el periodismo y en la literatura. Sí, yo tuve la suerte de ser un escritor, ¿verdad?, que estuve muchas veces en los primeros lugares de éxito de venta, por mi condición de reportero, primero radial en Notitiempo y luego en el Caribe, dos medios de comunicación donde son increíblemente estrictos en cuanto a la adjetivofobia. ¿Por qué? Porque en el periodismo radial hay que tener en cuenta, primero, la respiración del locutor, y segundo, que la mayoría de los radioyentes no son personas de cultura sólida, ni mucho menos. Hay una gran cantidad de analfabetos. Y entonces eso me ayudó cuando escribí las estampas y luego la columna Cogiéndolo Suave,
que nunca, muy difícilmente, se me escapaba al escribir un término culterano. Sin embargo, hablando a veces cuando me entrevistaban, mucha gente me decía, pero tú usas un idioma que no es el que tú usas en tus escritos. Digo, bueno, porque ahí no estoy pensando en el estilo, sino la espontaneidad y lo rápido que es el lenguaje oral obliga a uno a la primera palabra que le venga a usarla. Bueno, eso era en tu tiempo, donde había una disciplina y habían requisitos muy precisos. Lo que estamos escuchando hoy en la radio es vergonzoso y es un atentado contra la poca o mucha humanidad que le deja este sistema a la gente más pobre. Lo que uno escucha en la radio hoy es horroroso. El nivel de lenguaje se ha reducido. Bueno, te voy a ti para que te gustan estos chistes. En la UAS, por ejemplo, un muchacho ve a una muchacha que se le acerca y le gusta. Y le dice, tú ta. Y ella le dice, tato. Fin del diálogo amoroso. Con ese tipo de bestialidad, como la bestialidad que encontramos en la mayoría de los ritmos populares, donde quienes están cantando parece que tienen un problema de retraso mental o de limitación mental. Cuando un tipo dice, te lo dije, te lo dije, te lo dije, o te dije que sí, te dije que sí, te dije que sí, el otro y después dice, tú me dijiste que no, que no, que no. Entonces tú dices, ¿y dónde está la lírica? A este ritmo no va a haber poesía ni va a haber literatura, porque yo estoy segura de que tú enamoraste a Ibelice con poesía, claro, y le enamoraste con canciones, pero boleros maravillosos. Entonces, ese diálogo amoroso, que es toda una cultura en nuestra lengua, donde origina la poesía más extraordinaria, ya eso no existe. ¿Tú entiendes? Se ha reducido a la más absoluta animalidad. Y eso a mí me apena muchísimo, porque una cosa es que tú despojes a los más pobres de vivir bien, ¿no? De un salario decente, atención médica, una vivienda decente. Pero cuando tú además los despojas de su humanidad, de su poesía, de su lírica, ya los deshumanizaste por completo. Y lo grande es que la gente más pobre no se da cuenta de eso, que ese ha sido el gran asalto a su humanidad de los últimos tiempos. Te vamos a reducir a una bestia cotidiana. Y eso a mí me da una pena que tú no te puedes imaginar. ¿Qué le dice a la luchadora social, a la socióloga, a la escritora, a la comunicadora, el hecho de que ni la Organización de las Naciones Unidas, ni la Organización de Estados Americanos, ni otras instituciones internacionales resultan impotentes frente a las guerras que se están produciendo entre Rusia y Ucrania, entre Palestina e Israel, y también la alarmante proliferación de armas nucleares que existen en el mundo de hoy? Y debo añadir a esas guerras que mencionas, la guerra que se está llevando aquí contra la población haitiana trabajadora y en particular contra las mujeres embarazadas y parturientas, que es algo que a mí me tiene literalmente enferma. No puedo dormir. He tenido que recurrir a antidepresivos porque no puedo asumir una deshumanización de esa dimensión en este país que yo amo tanto. Mira, lo que yo he estado diciendo sobre la ONU es que la ONU tiene que pasar
de las declaraciones a la acción. Yo no creo que Estados Unidos tenga el poder de enfrentarse a la humanidad completa. Si esa humanidad completa decide desafiar el boicot que tiene Netanyahu contra los palestinos, que ya no es un problema de matar a la gente con bombas, y han muerto casi 10.000 niños como resultado de ese bombardeo. Ahora es matarlos de hambre, ¿ok? Como ya sabemos que se han muerto de desnutrición aguda como 100 niños, y tienen la comida pudriéndose y parada en la frontera. Eso hay que detenerlo, pero también hay que detener el boicot contra Cuba. 65 años de bloqueo. Y entonces por primera vez la población cubana muriéndose de hambre, y este tipo diciendo, Rubio, que sí que él sabe que estas políticas conducen a Cuba a una hambruna terrible, pero que hay que hacerla porque el pueblo no derrota a los militares. Pero suponiendo que ese fuera el caso, ¿puede un pueblo muriéndose de hambre embarcarse en una guerra contra nadie? Además, ¿cómo puede usted, siendo de origen cubano, porque nunca ha estado en Cuba y nació en Estados Unidos y sus padres salieron por la dictadura de Batista, no por la revolución, cómo puede usted mantener un bloqueo a las remesas que permiten que los cubanos reciban un alivio y puedan comprar su comida, un bloqueo a las medicinas, un bloqueo a todo? Cada vez que yo voy a Cuba, yo llevo maletas de comida, no llevo ropa ni zapatos, comida, para que la gente que yo conozca pueda comer. Eso no se puede. Si América Latina y el Caribe se pararan y dijeran, no aceptamos el bloqueo y nosotros vamos a activamente, si usted manda una flota dominicana con comida, medicamentos, ropa, zapatos, lo que sea, yo dudo que los barcos norteamericanos la intercepten, pero si con República Dominicana fuese todo el Caribe y Brasil y fuese Colombia, que fuese México, no los pueden parar. Entonces este miedo que tienen los países, este chantaje que internalizan, hay que pararlo, y lo mismo con Israel. Esto no puede ser. Usted no puede destruir un país para convertirlo, como dijo Trump, en una riviera francesa llena de casinos. Casinos sobre cementerios, fundamentalmente de mujeres y de niños. Pero ¿qué clase de humanidad es esta? Yo estoy horrorizada. Y lo mismo pasa con Ucrania y Rusia. Tiene que haber un cese de esta guerra. Ucrania tiene que entender que es un país fronterizo con Rusia y no se puede prestar para que la OTAN cerque a Rusia. Todo el mundo está acabando con Rusia, pero esta es una medida defensiva. Putin dijo, Estados Unidos aceptaría que en la frontera con México le pusieran armas nucleares que llegaran en 5 minutos a Washington. Pues claro que no, pues eso es lo que pasaría. Si usted pone armas nucleares en Ucrania, y es un error de los ucranianos haberse dejado arrastrar por la OTAN a este juego político absurdo que no va a ganar, como no va a ganarlo Europa tampoco, porque Rusia es un poder, tiene más armas nucleares que los propios Estados Unidos. ¿Entiendes? Entonces, todo esto es una guerra del absurdo. Y al final, Mario Emilio, lo que importa es la vida, como decía José Mujica. ¿Tú entiendes? Tu tiempo en la tierra es limitado. Tu tiempo con tus seres amados es limitado.
tu tiempo para amar, para reír, para bailar, para crear es limitado. La vida no es algo... Cuando yo pienso en la cantidad de jóvenes que están muriendo en Ucrania y en Rusia, víctimas de una geopolítica, lo único que a mí se me ocurre es qué desperdicio de vida. Como es un desperdicio de vida, tú sabes, los maras en Centroamérica que argumentan y nosotros tenemos el arma más poderosa contra la sociedad que pueda tener alguien. A nosotros no nos importa morir. Pero qué cosa tan terrible. La vida es un don, es una maravilla de la cual el cosmos te hace copartícipe. No la desperdicies en función de metas que no tienen nada que ver contigo. ¿Tú me entiendes? No te conviertas en un mero instrumento, ¿te entiendes? De este juego horroroso que es la guerra. ¿Qué le dice a la trabajadora social, a la encargada de estudios sociológicos, literarios, de toda índole, que la potencia democrática más grande en una época como son los Estados Unidos de América estén a expensas de un político corrupto, incapaz y que se ha convertido en una especie de semidios que podía llevar a esa democracia a una dictadura? No es a la democracia la que va a llevar a la dictadura. Él pretende ser dictador del mundo. ¿Tú entiendes? Es un imperio declinando en su capacidad, sobre todo, de imponer su poder en todo el mundo. ¿Entiendes? Yo creo que Trump ahora mismo es lo mejor que le ha pasado a los Estados Unidos, porque tú estás viendo la peor expresión del imperialismo a la clara. Todos los demás han envuelto sus acciones, sus guerras, sus asesinatos en una retórica que confunde o que confundía. Pero Trump es descarnado, es un animal con botas. Esta guerra que él tiene con la Universidad de Harvard es puro resentimiento, porque ahí ha radicado la aristocracia del pensamiento norteamericano desde la colonia, cuando era King's College. Entonces, él no soporta eso. Él tiene una persecución contra el pensamiento y la cultura en ese país, que es extraordinario. Además, lo que él está haciendo es demostrando lo que siempre yo he creído, que nunca ha habido Estados Unidos de América. Hay norte y sur. Y en el sur yo vi, no ahora, siempre. Yo la primera vez que estuve en Georgia, que fui a una isla que se llama St. Simons, donde Carter tenía sus plantaciones de maní, vi una manifestación del Ku Klux Klan y eso era en pleno gobierno de Carter. Tú comprendes, esa gente nunca dejó de existir. Yo, en otro viaje a la Universidad de Gainesville, que viajé a San Agustín, vi un despliegue de jipetas y camiones y carros de toda índole con la bandera confederada, prohibido por ley, impresionante. Entonces el sur nunca ha dejado de existir. Y el blanco sureño, lo que ellos llaman despectivamente de rednecks, los cuellos rojos, porque son campesinos, trabajan con la tierra, no tiene un nivel crítico de educación. Si han terminado bachillerato es una gran cosa. Y esa es la masa, la maga que Trump manipula, aunque él tiene un gran menosprecio por esa masa. ¿Y cómo se explica que la mayoría
latinoamericana residentes en Estados Unidos o ciudadanos de Estados Unidos votaran por Trump, pese a la cantidad de denuestos que ese hombre ha lanzado diciéndole enfermos sexuales, violadores, asesinos. Mira, hay algo que si tú estudias sociológicamente te lo explica. Si tú estudias, por ejemplo, a la migración en Estados Unidos, tú te das cuenta que cada grupo nuevo que llegaba era víctima del anterior. Los italianos, los irlandeses, todos, te estoy hablando de europeos blancos con los ojos azules, es decir, que ahí no aplicaba el racismo. El racismo contra los italianos era una cosa espantosa, y de los italianos contra los irlandeses, espantosos. Nosotros somos los últimos en llegar. Entonces, lo que Trump explota es el hecho de que tú eres residente y ellos son, entre comillas, ilegales. Y la gente, por un proceso de egoísmo natural, bueno, si yo soy residente y ellos son ilegales, que se fastidien. No entendían, ahora entienden, como estamos entendiendo nosotros. ¿Qué es lo primero que dijo Trump? Que ningún niño nacido de padres que no sean ciudadanos norteamericanos, no residentes, ciudadanos, es norteamericano. Es decir, ha borrado la ley que nosotros teníamos de que todo el que naciera aquí era dominicano. Y vienen e inventan este Tribunal Constitucional que lo primero que hace es quitarle la nacionalidad a los dominico-haitianos. Pero resulta que nosotros tenemos ya 500,000 de personas que son dominico-americanos y que son dominicos suecos, dominicos dinamarqueses, dominicos martiniqueños, dominicos venezolanos, dominicos brasileños, porque estamos en todo el mundo. ¿Tú entiendes? Entonces, nadie piensa cuando hace una barbaridad en la máxima de Jesucristo que dijo: todos mis mandamientos se resumen en uno: ama a tu prójimo y prójima como a ti mismo. Sí. Bueno, ya nuestro camarógrafo Fernando Duval, que hoy, felizmente, quizás por la presencia de Fidelio, no ha dado los saltos acrobáticos que él da cuando dice que el tiempo se ha terminado. Nos ha dado mucho placer tener aquí en nuestros estudios a esta pareja que, bueno, excelente elección de ambas partes, Fidelio Despradel y Chiqui Vicioso. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.